Vamos entonces a ver hoy, en el día de hoy, vamos a comenzar a hablar de las pruebas de bondad de ajuste, ¿sí? Las pruebas de bondad de ajuste, les voy a compartir el tablero. Bien, entonces, las pruebas de bondad de ajuste, que existen varias, como las mencionamos, pruebas de bondad de ajuste, tienen un objetivo muy claro. ¿Cuál es el objetivo de estas pruebas? Digo pruebas porque son varias. El objetivo es comprobar que las observaciones siguen o se comportan como una distribución teórica esperada. Teórica esperada. Es decir, que siempre la hipótesis nula va a ser la misma. Simplemente nos dice los datos se distribuyen como, obviamente aquí vamos a cambiar, es decir, aquí vamos a decir que es una Poisson, depende del problema, o como una normal, o como una uniforme, etcétera, pues. Siempre la hipótesis nula siempre va a ser afirmativa. Los datos se distribuyen como una Poisson versus H es 1, siempre la hipótesis alternativa va a ser la negación. Los datos no se distribuyen como una, o sea, ahí viene el ejemplo, como una Poisson o como una normal o como un uniforme. Obviamente todo eso depende del problema que estamos trabajando y obviamente, etcétera. Entonces, vamos a ver entonces pruebas de bondad de ajuste. ¿Por qué se dicen pruebas? Vuelvo y aclaro. ¿Cuáles son las más conocidas? Vamos a hablar. Vamos a trabajar inicialmente la de chi cuadrado. Existe también la prueba de Smirnov-Kolmogorov. Es conocida así porque los autores son rusos. Algunos la llaman al contrario, la Kolmogorov-Smirnov o Smirnov-Kolmogorov. Es lo mismo. Ya sabemos que es una prueba. Y también existe la famosa que ha cogido mucha fuerza, Shapiro-Wilk, que esta la recomiendan para muestras pequeñas. Bien, la recomiendan para muestras pequeñas. Vuelvo, repito, esa Shapiro-Wilk tiene mucho proceso manual, por eso es que generalmente uno encuentra esta prueba en paquetes como el SPS. No sé si el HAS, yo creo que sí. Este paquete es interesante. Este paquete HAS es un paquete gratuito.
un paquete gratuito de estadística. Uno lo puede descargar, es gratuito y tiene varios tutoriales en YouTube. Este paquete ha cogido mucha fuerza. No es tan completo como el SPS, eso sí lo quiero aclarar, pero es una buena alternativa. Es un paquete, vuelvo y repito, yo por ahí lo tengo descargado en algún equipo. Lo he trabajado, ¿sí? Y sé, obviamente, porque lo he trabajado, sí que la descarga es gratuita. Obviamente, no es tan completo como el SPS, porque también lo he trabajado, pero es una buena opción. Se llama JASP o JASP, JSP. Bien, vamos a ver entonces la prueba. La prueba que vamos a ver hoy va a ser la de la chi cuadrado, que gracias a Dios permite manejarla en Excel y la tenemos ahí. Vamos a ver entonces el ejemplo, el primer ejemplo que vamos a desarrollar. Entonces, vuelvo, repito, pruebas de bondad de ajuste. Es de las pruebas, vuelvo, repito, más, pues no digo de las más importantes o la más importante. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Porque muchas pruebas paramétricas, como la de la media, como la de las varianzas, como la de las diferencias de medias, exigen que los datos sean normales. Entonces, uno no trabaja con supuestos. Uno no puede decir, es que los datos se supone que son normales. No, uno primero lo que hace es demostrar que los datos son normales. Entonces, esta prueba va antes que las otras. Después de que uno demuestra que los datos son normales, ya aplica la prueba paramétrica. Alguien me puede preguntar, profe, ¿y si los datos no son normales, qué? Entonces, si los datos no son normales, ahí es donde entran a participar las pruebas no paramétricas. Entonces, las paramétricas tienen esa gran utilidad y es que se usan cuando los datos no son normales. Por eso, algunas que vamos a ver se les llama pruebas a distribución libre. ¿Qué quiere decir una prueba de distribución libre? Que puede ser usada para cualquier tipo de datos. Muy bien, pero hoy nos vamos a concentrar en las pruebas de bondad de ajuste de la chi cuadrado. Vamos a mirar entonces el ejemplo que vamos a desarrollar en primera instancia. Este ejemplo, les aclaro, no está en el documento que les mandé porque es nuevo. Y entonces, este fue, mejor dicho, fue de creación reciente, si se puede decir. Tan reciente que creo que fue ayer. Vamos a mirar este ejemplo. Dice así. Se quiere determinar si las ventas de la olla freidoras diarias siguen una distribución Poisson, con una venta promedio de 4 ollas por día. Los datos recopilados son los siguientes. Entonces ahí tenemos los datos. Número de ollas vendidas diariamente. Días que no se vendieron ollas. ¿Cuántos en el estudio? 4. ¿Que se vendió una olla? ¿Cuántos días? 15. 2, 29. Y así sucesivamente. Dice así. A. Realice la prueba de bondad de ajuste de la chi cuadrado con un nivel de significancia del 4%. Después nos pide hacer la prueba de bondad de ajuste de Smith-Nomorow con un nivel de significancia del 5%. Vamos a ver si alcanzamos a mencionar la Smith-Nomorow, que tampoco es complicado. Bien, entonces vamos a llevar los datos al tablero, como siempre.
Muy bien. Bien. Primero que todo, recuerden que una Poisson cuando más o menos sospechamos que tenemos una Poisson. Muy importante tener en cuenta la Poisson. Pues miremos las características de la Poisson. Cuando más o menos sospechamos que tenemos una Poisson. Miremos las características. Primero, recordemos que es una distribución discreta. Es una distribución discreta. Las ventas de ollas, como ustedes miran ahí, toma valor 0, 1, 2, 3, que son realmente valores discretos. Yo no puedo decir que en un día yo vendo 1,5 ollas. Alguien me puede decir, sí, profe, vea, es que a usted le dejan pisada media olla, ya vienen a pagar la otra mitad. Bien, pero todavía no está registrada, muchachos. Se puede decir que está comprometida, pero no está registrada. Entonces no digamos 1,5 ollas. Entonces, para nuestro ejercicio, los datos que reciben son discretos. Yo puedo vender 0 ollas, 1, 2, 3. Primera característica de una Poisson. Segunda, la otra característica muy importante, que las sospechas de que va por buen camino. Recuerde que en la Poisson el valor esperado es igual a mu y la varianza es igual a mu. Eso quiere decir que si yo le calculo, por decir algo, a estos datos, y me da que la media es 3.5 ollas, y calculo la varianza, y me da alrededor también del 3.5, no tiene que ser exacto. En la vida real no tienen que ser valores exactos. Uno nunca va a esperar uno que se le cumpla la característica precisa. De que cuando yo calculo el promedio y calculo la varianza, me den valores exactos. No, pero sí que den valores similares. Si estas dos características se están cumpliendo a priori, eso nos da una buena sospecha de que se va a aceptar la hipótesis de que esto se distribuye como una Poisson. Muy bien. Veamos entonces otra vez el ejercicio. Nos dice, se quiere determinar si las ventas de las ollas freidoras diarias siguen una distribución Poisson con una venta promedio de 4 ollas diarias. Eso nos permite que ya podemos plantear el paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1 de la prueba? Entonces vamos a mirar la prueba del H cuadrado y los pasos. Entonces vamos a copiar nuevamente los datos y veamos. Obviamente vamos a realizar entonces la prueba de bondad de ajuste del H cuadrado. Bien, paso 1. Planteamos las hipótesis. Planteamos las hipótesis. Como dijimos, H sub 0 siempre va a ser la parte afirmativa. Entonces decimos que las ventas, en este caso,
las ventas de las ollas freidoras siguen una distribución Poisson con un promedio con mu de 4 ollas por día. Bien, esto es importante. A veces los datos sí se distribuyen como una Poisson, pero lo que no está correcto es el valor de mu. Entonces, esa es otra cosa importante. A veces se rechaza, no es porque no es Poisson, sino que el valor de mu que se obtuvo no es el correcto. Ahorita hacemos un ensayo con el ejercicio. Versus. Recuerden entonces que la hipótesis nula es la parte afirmativa, es la que quisiéramos llegar. Acá anhelamos aceptar H sub 0. La hipótesis alternativa es la negación. Entonces decimos que las ventas de las ollas freidoras plural, no sigue una distribución Poisson. Con mu igual a 4 ollas por día. Muy bien. Primer paso, fácil, es plantear las hipótesis. Las ventas de las ollas freidoras sigue una distribución Poisson con un promedio de 4 ollas por día versus H sub 1 es la negación. Las ventas de las ollas freidoras no siguen una distribución Poisson con promedio de 4 ollas por día. Vuelvo, repito, puede que sí pasó, pero a veces el promedio, el problema es el valor de mu. Bien, vamos a llevar los datos, vamos a llevar estos datos. Recordemos que empezamos desde 0 hasta 8 y llevamos estos datos 14, 15, 29, 40, 45, 32, 21, 12 y 6. ¿A qué parte del archivo que les mandé? Veamos la parte del archivo de Excel que les mandé. A este. Bien, empecemos acá. Vamos a darle una vueltecita. Esta está en la página que dice pruebas de bondad. Esta es la prueba de bondad de ajuste de la chi cuadrado. Ojo, este archivo, primero está el caso de la Poisson para que sepamos. Después vamos a ver cómo se aplica en una normal, que es la que más utilidad tiene. Y también tiene para una uniforme. Esta uniforme pues no la vamos a trabajar, simplemente nos vamos a concentrar en las dos más usadas, que son la Poisson y la normal. Muy bien. Como en todos los archivos, solamente ingresamos los valores en las celdas de color gris. Todo lo demás es fórmula. Lo primero que vamos a ingresar acá es el valor de mu a probar. En este caso nos dijeron que eran 4 ollas. Vamos a poner eso. El valor de mu es 4. Voy a borrar estos valores porque de pronto confunden.
Y dijimos que tenemos datos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegamos hasta 8 ollas. ¿Y cuáles fueron los valores observados? Entonces es muy importante. A esos dijimos, hubo 4 no se vendieron ollas a presión, ollas freidoras, perdón. 15 días donde se vendió una olla freidora. 29 días donde hubo ventas de 2 ollas freidoras. 40 días donde se vendieron 3 ollas freidoras. 45, 4 ollas. 32, 5 ollas. 6, 21. 7, hubo 12 días. Y 6 días donde se vendieron 8 ollas. Bien, voy a copiar esto para explicar cada uno de los valores donde salen. Vamos a llevarlo al tablero. De dónde sale cada valor de esos. Bien, limpiemos esto y traigamos la copia. Muy bien, como vimos, ¿qué fue lo primero que ingresamos? Lo primero que ingresamos fue el valor de mu. El valor de mu a probar, que en este caso son las 4 ollas freidoras por día. Bien, ¿vamos bien? Chicos, ¿vamos bien? Eso fue lo primero que ingresamos. Entonces no necesita tampoco mucho mis... Pues. Lo segundo que ingresamos fue estos valores. Los valores observados. Muy bien. Ahora les voy a explicar de dónde salen los valores de cada columna. Simplemente ustedes, esto es explicación. ¿Qué es esta columna? Vamos a ponerla, esta columna. Esta columna es PSUI. ¿De dónde sale este valor? Por decir algo. Ese valor es la probabilidad de vender 4 ollas es la probabilidad que uno encuentra de vender 4 ollas trabajando una Poisson con mu igual a 4. Entonces, toda esta tercera columna, estas columnas son las probabilidades de la tabla. Probabilidades de la tabla. De la Poisson con el valor de mu. O sea que este valor, o sea que si yo busco en una tabla con mu igual 4, la probabilidad de X, por decir algo, 6, me da este valor, el que ustedes tienen ahí, 0.1040. Entonces, esa es la explicación de esa columna, no es simplemente. Muy bien, ahora vamos a explicar este valor SUI, ¿qué es? Vamos a explicar ese valor SUI. Ese valor SUI, ¿qué es? Simplemente es el valor esperado.
que multiplica a n por P sub I. Vamos a mirar ejemplo S3.70, no, uno que se vea claro, el de 4. ¿De dónde sale este 3985? ¿De dónde sale este valor de 4? De 39.85. ¿Dónde salió ese valor? Muy sencillo. N. ¿Dónde está N? Acá. N son 204 días. El estudio se gastó 204 días. La probabilidad de vender 4 es 0.19537. Ese valor, multiplicando estos dos valores, nos da aproximadamente 39.85. Veamos otro ejemplo. ¿De dónde salió este valor de 6? Ese valor de 6 es simplemente lo mismo. N por P sub I. Cogemos los 204 y lo multiplicamos por la probabilidad de vender 8 ollas. Es 0.02. 977. Entonces, eso no tiene ningún misterio. Bien. Esta columna, listo, entonces repasemos para pasar a otro tablero. Dice, ¿qué fue lo primero que ingresamos acá? El valor de mu. Después ingresamos los valores observados. Vamos a explicar de dónde sale cada valor de la columna o qué significa. Bien, lo tercero es de dónde salió este valor de P sub I. Simplemente esa es la probabilidad, en este caso de la tabla de Lapoisson, con el valor de mu. Entonces, se calculó cada una de las probabilidades. La probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, la probabilidad de 4, la probabilidad de 5, la probabilidad de 6, la probabilidad de 7, la probabilidad de 8. Mire pues que este es un proceso largo. Cuando no había computador era desgastante. Bien, o sea que si cuando buscamos la probabilidad de 6 con mu igual 4, en la tabla nos tiene que dar 0.1040. Ahora la columna 4, ¿qué significa ese valor esperado? ¿Cómo se calcula? Muy sencillo, se calcula como n por p, o sea la binomial, pues para que vean que la esperanza de la binomial, el valor esperado de la binomial la paga por todos los lados. Acá n es 204, entonces lo que hizo fue que este 204 multiplicó cada valor de estos y nos dio el valor esperado. Seguimos. Vamos a explicar qué significa eso de categorías válidas. Expliquemos esta quinta columna. Categorías válidas. Categorías válidas. A veces, las categorías válidas son las que cumplen un valor mínimo de observaciones esperadas. Vuelvo, repito, es importante. Las categorías válidas son las que cumplen un valor mínimo de observaciones esperadas. No todas las categorías acá cumplen eso. Cuando nos aparece acá
Si aparece 1, quiere decir que la categoría es válida. Si aparece 0, quiere decir que la categoría no es válida. ¿Cuál es la acción? La categoría válida quiere decir que no se agrupa. Esa es la acción a realizar. Las categorías válidas no se agrupan, no se necesitan agrupar. Pero, esta es categoría no válida. Aquí se me fue la paloma. Esta es una, cuando aparezcan 0, ahorita hacemos un ejercicio así, donde aparece 0, no válida. ¿Cuál es la acción cuando nos aparece una categoría válida? No válida, perdón. Se debe agrupar. Se debe agrupar con una categoría vecina. Bien, ahorita vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que agrupar. En este ejercicio no hay que agrupar. Entonces vuelvo y explico este tema que es el tema como más pendiente, pero eso nos lo va a decir el computador. Preguntan si las categorías son válidas. Cuando aparece el valor de 1 en esa columna, quiere decir que la categoría es válida. ¿Cuál es la acción a realizar? No se tiene que agrupar. Eso es lo ideal, no agrupar. Si aparece el 0, eso quiere decir que esa categoría no es válida. ¿Cuál es la opción? La acción que debemos hacer es que se debe agrupar con una categoría vecina. Generalmente, esas categorías no válidas siempre aparecen o al principio o al final. Rara vez aparece en la mitad. Están más concentradas por acá o concentradas por acá. Muy bien. Ahora expliquemos la sexta columna. Esta. Simplemente, la sexta columna es un cálculo que coge el valor observado, le resta el valor esperado, lo eleva al cuadrado y lo divide sobre el valor esperado. Entonces miremos un ejemplo. ¿Cómo se calculó este punto 66? Ese punto 66, ¿de dónde sale? Punto 66, 42. Coge el valor observado. Esa es ¿qué? 45. Le resta el valor esperado. ¿Cuánto dio el valor esperado? 39.85. Lo eleva al cuadrado y lo divide sobre 39.85. Listo. Ya hemos terminado de explicar las columnas. Hagamos entonces el resumen de los pasos que hacemos. Y sigamos adelante, pues. Ya dijimos que el primer paso es, paso 1 acá, es ingresar mu. Paso 2. Ingresar los valores. El paso 3 es constatar que no hay que agrupar observaciones.
constatar o verificar que no hay que agrupar observaciones. No hay que agrupar. Bien, la pregunta, si hay que agrupar, ese sería el paso 3. Entonces, constatar que no hay que agrupar. Acá, como dice el pibe, todo bien, todo bien. No hay que agrupar. Ahorita miramos cómo se hace la agrupación en otro ejercicio. No hay que agrupar. O sea que, listo, chuleado. Chuleado ese paso. Paso 4, muy sencillo. Tomar el estadístico de la prueba. Bien, el estadístico de la prueba, que lo llamamos la chi cuadrado calculada, es este valor, 0.7116. 0.7162. Ese es el estadístico de la prueba. Este. Bien, ese estadístico de la prueba, para que ustedes sepan, es la suma de esta columna, de los valores observados menos los esperados al cuadrado sobre su valor esperado. Ese sería el estadístico de la prueba. O sea, ¿esto de dónde salió? Es sumar todos estos valores. Muy bien. Ya llevamos el paso 4. Recordemos una cosa importante. Acá nos dicen que hagamos la prueba con una significancia del 4%. Entonces, chicos, vamos a volver al ejercicio porque vamos a ingresar el 4%. Ya les voy a explicar dónde meten el 4%. Como el alfa, el nivel de significancia es del 4%, cambiamos este 5, 4. Entonces, muy fácil. En esta parte donde está el alfa, ingresamos la significancia. Y este es el valor de la tabla. Entonces, vamos a llevar esos datos. Vamos a llevar los datos. Entonces, listo. Antes de llevar los datos, entonces ya saben que el paso 1 fue ingresar el valor de mu. El paso 2 es ingresar los valores. Fíjense los válidos, no, hombre, los valores. Los valores. Antes de que. Acá son los valores. Paso 3 es constatar que no hay que agrupar. Acá todo está bien, no hay que agrupar. Paso 4. Tomamos el estadístico de la prueba. Ya sabemos que el estadístico de la prueba es este valor que aparece acá. Ahora vamos a mirar. Ese estadístico de la prueba es simplemente la suma de esa columna de valores observados menos valores esperados elevado al cuadrado de esa diferencia dividido sobre el valor esperado. Ahora veamos el paso 5. Ya dijimos que el paso 5, en este caso, el paso 5
es ingresar el nivel de significancia de la prueba. En este caso dijimos que el nivel de significancia es del 4%. ¿Dónde se ingresó ese 4%? Acá. ¿Para qué? Al ingresar ese paso, obtenemos el paso 6, el valor de la tabla. Del h cuadrado. Ese h cuadrado, que es de alfa, grados de libertad. Vamos a hablar cómo se definen acá los grados de libertad. Veamos cómo se definen los grados de libertad para que sepamos cuántos grados de libertad se trabajaron en este ejercicio. Los grados de libertad siempre van a ser así. Ojo. Número de categorías válidas. Número de categorías válidas. En este caso, el número de categorías válidas. Pónganle cuidado, ahí está, 9. Sería 9. Menos número de parámetros de la población. Esto es muy importante. Número de parámetros de la población. Número de parámetros de la población. Ojo, chicos. En la Poisson solo tenemos un parámetro, que es el promedio. Esto cambia de distribución. Vamos a ver que en la normal son 2. En la Poisson es 1. Y siempre se resta 1. Siempre se resta 1. O sea que ¿cuántos grados de libertad tenemos acá? 9 menos 1 serían 7. Si nosotros buscamos el valor en una tabla de 0.04, 7 grados de libertad, el valor que les va a aparecer en la tabla es este. Este es el valor de la tabla, que no hay que buscarlo. El programa nos lo da también. 14.703. Entonces miren que el programa nos da casi todo. Eso no hay que hacerle mucho misterio. Simplemente se está alargando porque estamos mostrando de dónde salen los valores en este primer ejercicio. Pero en el segundo no. Entonces miren que ya tenemos el estadístico de la prueba, que es 0.7162, y tenemos el estadístico o el valor de la tabla, que recuerden, son las categorías válidas, 9, menos el número de parámetros de la población. En la Poisson solo tenemos una. En la normal serían 2. Y siempre se resta 1. Esas son definiciones, pues, de la prueba. Entonces, en este caso, si nosotros vamos a buscar un valor en una tabla física, sería el h cuadrado de 4%, 7 grados de libertad, y nos daría 14.03. Ya vamos a terminar, obviamente, con las zonas de aceptación. Por último, veamos las zonas de aceptación. Las zonas de aceptación. Es una chi cuadrada.
Entonces, la gráfica es una curva simétrica. ¿Qué valor tomamos para el límite? El valor de la tabla. Entonces, aquí tomamos el de la chi cuadrado, 4%, 7 grados de libertad, que nos da 14.708. Al lado izquierdo se acepta h sub 0. Al lado derecho se acepta h sub 1. Muy bien. Obviamente, ¿dónde cae el estadístico de la prueba? En este caso, el estadístico de la prueba, .7162, claramente cae acá. Entonces, para fortuna, porque vuelvo y repito, uno siempre desea en estos casos llegar a la aceptar h sub 0. Esa es como la hipótesis soñada en escoger. Entonces, nuestra conclusión acá, nuestra conclusión es que aceptamos h sub 0 y podemos concluir que las ventas de las ollas sí se distribuyen como una Poisson. Comió de 4 ollas vendidas por día. Esa es la hipótesis que aceptamos. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio donde obviamente vamos a agrupar, donde vamos a tener que probar varias y hasta llegar a la conclusión que es. Miremos el ejercicio que les traje para ese ejemplo. Bien, chicos, preguntas e inquietudes. No me diga que todo bien porque vamos a mirar entonces una prueba, un ejercicio un poco más exigente que nos va a obligar a realizar varias pruebas hasta llegar a la que es. Veamos el ejercicio cómo nos lo plantean. Dice así: se quiere determinar si el número de clientes hora en el horario de la tarde, porque hay que especificar, una cosa es el horario de la tarde, cómo llegan los clientes a ese banco por la tarde, y otros los que llegan por la mañana. La afluencia es muy distinta, por la tarde hay mucha más gente. Entonces dice así: se quiere determinar si el número de clientes por hora en el horario de la tarde en un día de quincena, también hay que hacer esa aclaración. Una cosa son el arribo de los clientes en un día de quincena y otros días diferentes que no son quincena. En un día de quincena, que llegan a la sucursal de Bancolombia de Carabobo, cóbrenme la cuña, se distribuye Poisson. Los datos recopilados son los siguientes. Entonces ahí tenemos los datos recopilados, fueron bastantes. Dice así: 3 funcionarios del banco realizaron sus estimaciones y concluyeron los siguientes. El amigo Carlos expresa que el promedio de la Poisson es de 18 clientes por hora. El amigo Esteban expresa que el promedio de la Poisson es 22 clientes por hora.
Y el amigo Santiago manifiesta que el promedio que estimó es de 24 clientes por hora. Lo que sí coinciden todos es que la distribución de los clientes se distribuye de Poisson. ¿Qué difieren? En el valor. Veamos, ¿alguien de ellos tiene la razón? Trabaje las diferentes pruebas a realizar con un nivel de significancia del 5%. Vamos a hacer la prueba de la chi cuadrada y si nos queda tiempo, vamos a mirar cómo se hace con la prueba de Smirnov-Komarov. Simplemente. Bien. Simplemente copiemos los datos. Llevémoslo al tablero. Pues obviamente ya sin tantas explicaciones. Pero acá no. Espere que es al tablero. Entonces, vamos a empezar pues con Carlos. Paso 1, como dijimos. Vamos a plantear las hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis de Carlos? Carlos dice H sub 0, que los clientes llegan al banco según una distribución Poisson con mu 18 clientes por hora. Eso es lo que estimó Carlos. Versus, recuerden, la hipótesis alternativa es la negación. Los clientes ¿sí? Que llegan al banco no siguen una distribución Poisson con mu de 18 clientes por hora. Entonces las hipótesis no son complicadas. Simplemente recuerden, la hipótesis nula es lo soñado. Se distribuyen según lo que piensa Carlos, que es una distribución Poisson con un promedio de 18 clientes por hora. O sea que el valor que vamos a entrar para Carlos es de 18. Veamos entonces ya ingresar los datos de Carlos al problema. Vamos a ingresar los datos. Vamos a ingresar los datos. Recuerda que lo primero que ingresamos acá es el valor de mu. Carlos dice que son 18 clientes por hora. Y vamos a cambiar los valores observados porque aquí cambia todo. Los valores observados empiezan desde 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Se gastó todo el espacio. Muy bien. Veamos los valores observados. 13, 14, 18, 22, 25, 28,
28, 27, 27, 25, 22, 15, 5 y 1. Muy bien, vamos a llevar los datos porque acá sí nos sale el mensaje de lo que yo les decía. Agrupar. Acá sí sale el mensaje que estábamos, que no queríamos, pero aquí sí sale. Bien, vamos entonces a traer los datos de Excel para que veamos que aquí sí hay. La pregunta es, ¿hay categorías a agrupar? ¿Categorías para agrupar? La respuesta, miren acá. Sí. E inclusive, acá les dice el mensaje. ¿Cuántas categorías hay que agrupar? 3. Hay 3 categorías para agrupar. Muy bien. Esta es la parte importante que hay que mirar la diferencia. En el otro ejercicio no había que agrupar. Pasamos de agache en este problema. Pero en este sí. Vamos a ver entonces cómo se agrupan. ¿Cómo se agrupan? Entonces la pregunta es ¿cómo se agrupan? Muy bien. Tenemos que agrupar 30, 31 y 32. Esas son las observaciones. Y las observaciones de 10, 10, 5 y 1. Lo que les dije yo, generalmente las agrupaciones están o al principio o al final. ¿Por qué tenemos que agrupar? Porque este valor esperado no pasa de 1. Entonces, cuando no pasa de 1 el valor esperado, esa es una categoría que hay que agrupar. Ahora, ¿cómo se agrupa? Muy sencillo. Estos 3 valores los vamos a agrupar siempre por el valor más alto. El valor más alto. De 30, 31, 32. ¿Cuál es el valor más alto? 32. ¿Y qué vamos a hacer con los valores observados? Los sumamos. Entonces, 10 más 5 más 1 nos da 16. Ese 16 es la suma de estos 3 valores. Ahora es dónde los vamos a agrupar. Entonces la pregunta es, ¿dónde se agrupan? No hay. ¿Dónde se agrupan? En la segunda parte del archivo. Veamos dónde está la segunda parte del archivo. Entonces, esto es muy importante. ¿Hay categorías para agrupar? Sí. ¿Cuántas? 3. ¿Cómo se agrupan? Muy sencillo. Cogemos los valores 30, 31, 32 y nos quedamos con el más alto, 32. ¿Qué observaciones tienen? 10 más 5 más 1. ¿Qué vamos a hacer? Sumarlas. ¿Dónde vamos a agruparlas? Ojo, en la segunda parte del archivo. Más abajito. Vamos a mirarlo. Volvemos al archivo. Al archivo de Excel.
acá. Donde dice datos agrupados de Poisson, ahí los vamos a agrupar. Vamos a copiar los datos. Y acá es donde los vamos a agrupar. Ya sabemos que estos tres últimos los vamos a agrupar. Dijimos que lo vamos a agrupar ¿con quién? Con el más alto. ¿Cuántas observaciones dijimos acá? 16. Miren un dato muy importante. Acá, ¿cuántas categorías válidas tenemos? 12. Acá, ¿cuántas categorías tenemos? Miren que todas ya son categorías válidas. Todas son válidas. Estas que dice agrupe es que no tienen observaciones para que no se asusten. Muy bien, ahora lo importante, dijimos, vamos a tomar el chi cuadrado. ¿Con qué nivel de significancia nos están pidiendo la prueba? Chicos, ¿se acuerdan? Esto lo estamos haciendo con el 5% para que lo tengamos presente. Vamos a calcular acá. Vamos a meterle acá el 5%. Y vamos a tomar los datos. Vamos a ver si todo esto nos lo permite copiar allá. En el tablero. Vamos a ver si nos lo deja copiar todo eso en el tablero, porque yo lo veo muy grande. No, nunca he traído cosas tan grandes. Muy bien. No voy a abrir. Bien, más o menos nos alcanzó. Bien, creo que nos alcanza, ¿no? Pero es que aquí me falta una cosa muy importante. Esto lo tengo que coger de acá. Vamos a tener que arreglar para que nos coja de acá el valor y no tenemos que ingresar. Muy bien, voy a copiar nuevamente los valores, pero simplemente desde acá para que no nos quede tan cortico. Muy bien, listo pues. Acá tenemos los datos. Obviamente, ¿cuál es el estadístico de la prueba en este caso? No es este no. Es el de los agrupados. Es este valor. 1045.30. Lo otro, ¿cuánto nos dio el valor de la tabla? El valor de la tabla en este caso es de 5. ¿Cuántas categorías tenemos? 13. Serían 13 menos 1 menos 1. O sea que ese valor del chi cuadrado sería el valor del chi cuadrado de 5%, y 13 menos 2 nos da 11. Pero lo que interesa es el valor. El valor nos dio 19.675. O sea que si buscamos una tabla del chi cuadrado,
del 5% y 11 grados de libertad nos da 19.675. Muy bien, ahora sí vamos a hacer la zona. Recuerden que para la zona trabajamos con el valor de la tabla, 19.675. Recuerden que acá se acepta H sub 0. Y acá se acepta H sub 1. Claro, es fácil ver que el estadístico acá cae, pero bien lejos, bastante lejos, en la región donde se acepta H sub 1. Entonces, hay que decirle al amigo Carlos que los clientes no se distribuyen Poisson con un valor de μ igual a 18. Entonces, lo que yo les dije, a veces no es la distribución, es el valor de μ que se toma. Vamos a seguir con la segunda pregunta. La opinión de Esteban. Recordemos qué decía Esteban. Chicos, preguntas e inquietudes. Vamos a hacerla de Esteban, que eso obviamente se va a hacer más rápido. Veamos entonces qué nos decía Esteban. Esteban expresa que el promedio de la Poisson es de 22 clientes por hora. Entonces vamos a hacer lo que decía Esteban. Entonces, nuevamente vamos a plantear las hipótesis. Entonces el amigo Esteban dice, este es Esteban, aclaremos que borremos esto. Este es lo que dijo Esteban. Esteban, ¿qué está diciendo? La hipótesis nula, y es que los clientes llegan según una Poisson. Recuerden que la distribución Poisson se utiliza mucho en teoría de colas, en la determinación de los clientes que llegan y en la determinación de los clientes que despachan. Entonces, ojo, por eso es muy utilizada, porque la teoría de colas, la gran mayoría de los modelos que se ven en métodos cuantitativos 2 tienen como base la distribución Poisson, tanto en la tasa de llegada como en la tasa de servicio. Entonces ellos tienen razón, ellos obviamente creen que los clientes deben llegar según una distribución Poisson, pero veamos quién es el que le pegó al promedio. Los clientes llegan según una distribución Poisson. Una distribución Poisson, pero con μ de 22 clientes por hora. Recuerden que la hipótesis nula es aceptando que se distribuye como una Poisson. La alternativa es la negación. Los clientes no llegan según una distribución Poisson. Con μ de 22 clientes por hora. Listo.
Ya tenemos las hipótesis. ¿Qué se nos va a simplificar acá? Muy sencillo. Ya tenemos entrados los datos, pero ¿qué es lo único que tenemos que cambiar inicialmente? Tenemos que cambiar el valor aprobado. 22. Los datos ya están listos. Y veamos. Llevémonos los datos al tablero para hacernos la pregunta. Tenemos que agrupar. Veamos si en este caso tenemos que agrupar. Doña María Paulina, tenemos que agrupar. La pregunta, ¿tenemos que agrupar? ¿Usted qué ve? Pues, sí, no. Sí. Yo no veo. Yo no veo todavía. No, es que tengo ese internet todo varado y eso se ve como todo Bueno, pixeleado. ¿quién me puede decir si tenemos que agrupar o no? Miren acá. Todas las categorías son ¿qué? Válidas. El mensaje que nos está diciendo acá es que no tenemos que agrupar. O sea, ¿tenemos que agrupar? No. ¿Cuánto nos dio el estadístico, el estadístico calculado? Recuerde que el estadístico es el calculado. Nos da 60.253. ¿Y cuál es el estadístico de la tabla? El del 5%. Acá ¿cuántos grados de libertad son? Mire que todas las categorías son válidas. Son 15. Serían 15. Esto es simplemente por cultura general, pues. Esto no tiene que 15 menos 1. Menos 1. Acá el valor que aparece corresponde a un 5% de ¿cuántos grados? 13. Y tenemos 22.362. Entonces miren pues que se simplifica mucho cuando no hay que agrupar. Simplemente nos fijamos en el estadístico de la prueba y en el estadístico de la tabla o en el valor de la tabla. Ahora vamos a mirar la zona y ¿qué concluimos? Como siempre, chi cuadrado. Trabajamos ¿cuál? El valor de la tabla. 22.362. Recuerde que acá se acepta H1. Y acá se acepta H sub 0. ¿Sí? Muy bien. Obviamente, el estadístico de la prueba también cae en la región de aceptar H1. Entonces, el amigo Esteban tampoco tiene la razón. Esteban no tiene la razón. No es una Poisson. Comió 22 clientes por hora. Veamos si el amigo Santiago sí le pegó a la pera. Ganó la apuesta, si hicieron alguna apuesta.
Veamos si el amigo Santiago ganó la apuesta. Porque el amigo Santiago dice que manifiesta que el promedio que él estimó es de 24 clientes por hora. Entonces vamos a hacer la prueba del amigo Santiago. Entonces el amigo Santiago, simplemente cambiamos las hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis del amigo Santiago? El amigo Santiago está señalando que los clientes llegan según una distribución Poisson comió de 24 clientes por hora. Recuerden que la hipótesis nula es la afirmación. La hipótesis alternativa es la negación. Entonces decimos que los clientes llegan, no llegan, perdón. Recordemos que es la negación. No llegan según una distribución Poisson con un promedio de 24 clientes por hora. Muy bien. Esa es la opinión del amigo Santiago. Muy bien. Veamos que en este caso se nos simplifica. Nuevamente el proceso, ya tenemos ingresados los valores. Simplemente lo que vamos a cambiar es el valor a probar. 24. Llevemos los datos para hacernos las mismas preguntas. Hay que agrupar. Hay que agrupar. Veamos si tenemos que agrupar. Traigamos los datos para mirarlos. Don Sebastián, la pregunta, ¿hay que agrupar datos? Hay que agrupar categorías. ¿Quién me dice si sí o no? ¿Quién me dice si sí o no? Pues según lo que dice ahí, no. Ok. Se ve muy pixelado. Nos fijamos acá. Todas son válidas. Y el mensaje es que no hay que agruparlas. ¿Hay que agrupar categorías? No. Afortunadamente también no hay que agrupar categorías. Ahora vamos a tomar el estadístico de la prueba. El estadístico de la prueba, simplemente el calculado, como siempre, es este valor 18.17 y nuestro estadístico de la tabla
del 5%. Y los grados de libertad está acá. 22.362. Y si Santiago hizo apuesta, pues le vamos a tener una buena noticia. Miren que acá en este caso, con este valor, 22.362. Recuerden que acá se acepta H1. Y acá se acepta H0. Con el valor que nos dio de 18.17. Simplemente nos damos cuenta que acá sí, la conclusión es que aceptamos H0. Aceptamos H0. Luego, los clientes llegan como una pasó con promedio de 22 clientes por hora. 24, perdón. Se me estaba chispoteando acá. 24. 24 clientes por hora. Bien, y es que más o menos el programa nos ayuda. Mire que el programa tiene un datico aquí importante. El programa nos ayuda calculando la media muestral. Pregunta. Podemos decir que es de 25. 25 clientes. Hagámosla muy rápido. Veamos si podemos decir 25. A ver si esto es, ¿qué sensibilidad tiene la prueba? De 24 a 25. ¿Será que hay diferencia significativa? Miremos. Si yo le pongo 25 acá, ¿qué pasa? Miren lo que nos da. ¿Qué pasa si yo le digo 25? Llevémoslo a chequear. Si alguien hubiera dicho que 25, hubiera tenido razón. Miremos. Primero, hay que agrupar. No. Entonces tenemos esa ventaja. ¿Hay que agrupar? No. ¿Cuánto nos dio el estadístico calculado? Nos dio 23.791. ¿Cuánto nos da el estadístico de la tabla? Del 5%. El mismo 22.362, porque eso no ha cambiado. Mire que en este caso, por poquito, no es que estamos muy lejos. 22.362. Recuerde que acá se acepta H1. Y acá se acepta H0. Y en este caso,
miren que el valor está muy cerquita. No es que está muy alejado, pero la conclusión acá era aceptar H1. O sea que no podemos trabajar con mu de 25 clientes por hora. 25 clientes por hora. No se puede trabajar. O sea que el amigo Santiago le pegó a la pera. De pronto 24.5. Ah, uno puede decir eso, que lleguen en promedio 24.5 clientes por hora. De pronto los hubiera aceptado. Veamos simplemente, pues así rápidamente. Miren que la prueba nos permite cambiar rápidamente esto. 24.5. Y miren que acá el estadístico de la prueba nos dio menor que el de la tabla. También era otra hipótesis que se podía aceptar, que llegan en promedio 24.5 clientes por hora. Pero nos quedamos con el ejercicio con lo del amigo Santiago. Muy bien. Simplemente por curiosidad, vamos a mirar la SMINO. Vamos a mirar, pues, que aprovechar que tenemos ahí la SMINO y vamos a hacerla. La de Santiago, pues, como para que miremos si esta es la prueba de SMINO. ¿Qué nos pide? Nos pide lo mismo, el valor a probar. Es, pongámosle 24. Vamos a hacer la de Santiago. Y vamos a ingresar los valores nuevamente. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Nos gastamos toda la sopita. 13, 14, 18, 22, 25, 28, 28, 27, 27, 25, 22, 15, 10, 5. Simplemente por cultura general. Vamos a mirar entonces que en la SMINO de pronto se ve cosas. Simplemente vamos a aprender esto a manejar como la SMINO. Se las voy a explicar así muy rápidamente. Las hipótesis son las mismas. Muy bien. Vamos a hablar entonces un ratico. Esta es la prueba de bondad de ajuste. De SMINO como oro. SMINO Kolmogorov. Es lo mismo. En hipótesis es lo mismo. Entonces decimos que Santiago dice que los clientes llegan como una pozo con mu igual a 24 clientes por hora. Bien, hay que aclarar que esta es la prueba de bondad de ajuste de SMINO cobró muestras grandes para más de 40 observaciones.
Tampoco es que sea como muy n mayor que 40. Listo. Tenemos 280 observaciones, o sea que no hay problema. Versus H1, lo mismo, la negación. O sea que no es lo que diga Santiago, sino los clientes no llegan. Como una pasó. Con una pasó con 24 clientes con Mu, perdón, acá aclaremos, con Mu. Mu, 24 clientes por hora. Muy bien. Este estadístico es Mino Komorov. ¿Qué es lo que hace? Hace una comparación entre la frecuencia teórica, que es de la tabla. ¿Qué nos dice la frecuencia teórica acumulada? O sea que en este caso la frecuencia teórica es el valor de la tabla. Las probabilidades acumuladas, o sea, las probabilidades menores iguales. Compara esas probabilidades menores iguales versus la frecuencia relativa acumulada. De las observaciones. Esta es la frecuencia relativa acumulada de las observaciones. Hace la diferencia, pero esa diferencia la hace en valor absoluta. O sea, que coge la frecuencia teórica, que es el valor que busca en la tabla, le resto la frecuencia relativa acumulada en valor absoluto. ¿Qué significa eso en valor absoluto? Que toma el valor positivo de la diferencia. El estadístico es muy fácil. El estadístico se define como el máximo valor de esa diferencia. Entonces, entre la frecuencia teórica y la frecuencia observada. Bien, entonces muy sencillo. Si nosotros nos ponemos a mirar la máxima diferencia que encontró entre el valor de la tabla, pero probabilidad menor o igual, y el valor observado, es este valor. Por eso es que el estadístico de la prueba es ese, 0.083. ¿Sí? Muy bien. Y básicamente lo compara con unos valores que están estimados dependiendo del nivel de significancia. Entonces, acá está inclusive, acá les ayuda esta prueba a decir qué conclusión. Dice así, vea. Si trabajamos con el 1%, miren pues que acá hay, si trabajamos con el 1%, miren que el estadístico es 0.08. Y el valor de la tabla para el 1% es 0.09. Como es menor, ahí nos lo dice inclusive la prueba,
aceptamos H sub 0. O sea, con el 1% aceptamos H sub 0. Con el 2% también aceptamos H sub 0. Pero si hubiéramos trabajado un nivel de significancia del 5%, valor del 5%, la conclusión hubiera sido aceptamos H sub 1. Y si trabajamos con un 10%, también hubiéramos aceptado H sub 1. Entonces miren que esta prueba es otra alternativa. Hay gente que le gusta esta prueba, ¿sí? No tienen los inconvenientes de la agrupación, pero sí exige que el tamaño de la muestra sea grande. O sea, que aquí se acomodaba fácil. La prueba es Smirnov-Kogovorov. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar la prueba más clásica, que es la prueba del H cuadrado. Simplemente les quise traer este ejemplo de Smirnov-Kogovorov. No tiene ningún misterio. Es fácil. Es simplemente determinar es ingresar los datos, ingresar el valor a probar, constatar, inclusive el mismo archivo les dice cuándo aceptan H0 y cuándo acepta H1. Muy bien. Con esto entonces terminamos los dos ejercicios.